Muy buenos días, esta es la cuarta audioconferencia de Bioneurovida, la terapia complementaria basada en neurociencia y medicina ancestral. Y como les dijimos en el audio anterior, hoy no vamos a hablar tanto de neurociencia, sino un poquitito de medicina ancestral. Y la técnica que elegimos hoy se llama fracturas del alma o fracturas de la mente. Hablar de la depresión, ese cambio tan drástico en la vida, para este medio como quien dice, internamente se arma. Voy a contarles un poquitito la historia de esta técnica. Y está basada un poco en el concepto chamánico de irnos de este mundo completos, ¿sí? Hay ciertas ideas de la medicina ancestral que cuando uno las enuncia así en el aire pueden no parecer a veces muy alegres, pero no saben, cuando uno las comprende realmente qué significan estos enunciados, lo positivos y lo grandiosas que son. Resulta que en los distintos chamanismos, tanto el americano como el europeo y el africano, se tiene un concepto de salir de este mundo completo. Los chamanes dicen, la diferencia entre nosotros y el resto de la gente es que sabemos que un día vamos a morir. Por lo tanto, no dejamos nada colgado, nada atrás. Todo el tiempo están hablando de vivir este presente y de estar completamente en el acá y el ahora. Obviamente este es un concepto que para muchos es conocido. Estar acá y ahora, estar en el presente, disfrutar el presente, no vivir en el pasado, no vivir proyectados hacia el futuro, ¿sí? A la hora de caminar, caminamos, a la hora de comer, comemos. Este es un concepto zen, así que no es una idea descabellada. Sin embargo, unas cosas maravillosas del chamanismo es que crearon técnicas para no dejar nada colgado en el pasado. E increíblemente, esta técnica se encontró en diferentes versiones en distintas partes del mundo. Según el concepto previo religioso, se hablaba de fracturar el alma, de fractura de la mente, ¿sí? Y obviamente no hablamos de la mente racional, sino que hablamos de la gran mente, el gran yo. El yo individual, el yo social, el yo cósmico, la gran mente. Entonces, en esta técnica, una de las cosas maravillosas que nos pasó a la hora de investigarla científicamente fue darnos cuenta cómo se producían modificaciones dentro del cerebro, dentro de las distintas zonas del cerebro, a medida que las personas eran expuestas a una sanación utilizando esta técnica. Les voy a contar un poquitito en qué se basa. Y acá hay distintas variantes, pero básicamente es lo mismo. Se basa en el concepto de que existe la posibilidad de que nosotros comencemos a rompernos y a fracturarnos y una parte de nosotros quede atrapada en el pasado. Cuando lo decimos chamánicamente parece un poco muy místico esto de que un pedazo nuestro puede quedar roto o de que un pedazo de nosotros puede quedar fuera del espacio-tiempo. Pero si lo pensamos desde el punto de vista científico y neurocientífico, a este proceso se lo llama shock traumático. El shock traumático es un momento en donde desde la biología, y acá voy a excluir la energía no porque no creamos en eso, ni porque no la incluyamos en el concepto, sino que desde la biología es tan comprensible que es más fácil de dar el primer paso desde ese lugar. En el mundo normal biológico, imagínense que son un niño que tiene 5 años, viven una vida simple, común y buena. Y de un día para el otro su papá le dice, mamá y yo nos tenemos que internar, ¿sí? Yo soy de Bariloche, así que es muy común allá que no hay clínicas oncológicas ni clínicas cardiológicas, que los padres si tienen un problema tengan que irse a otra ciudad o venir a Buenos Aires a trabajar. Imagínense que este niño le avisan esto. Como tiene 5 años, no estaba muy en la previa de lo que pasaba. Simplemente se le informa que su mamá y su papá se van. Y queda en manos de una abuela, que quizás es una excelente abuela, ¿sí? Vamos a hacer una historia positiva. Una excelente persona, amorosa, que lo sigue llevando al jardín, que lo sigue uniendo a sus amigos, que está con sus primos. Pero obviamente esta abuela está asustada, ¿sí? Porque su hija o su nuera están enfermos, vinieron a Buenos Aires y llegamos de cuenta que tiene cáncer. Este niño se encuentra en una situación en donde pierde su territorio habitual, pierde los adultos de su territorio, que es
esa sensación de sentirse siempre protegido y perteneciente a un clan, que son situaciones que para un niño son absolutamente de vida o muerte. Un niño debe sentir que es alimentado, que pertenece a un clan y que es defendido por el adulto del clan. Este niño, aunque queda con una abuela, pierde su círculo natural, con una abuela que también está asustada y en su mirada, a través de sus neuronas espejo, no vamos a explicar ahora qué son neuronas espejo, pero son neuronas que todo el tiempo clonan la realidad y que leen la realidad más allá de la conciencia racional. El niño sabe que en el mundo hay un peligro, su abuela está asustada y empieza a ir al colegio y claro, la maestra lo cuida, lo mima, pero claro, lo cuida un poco más porque, claro, es un niño que no está con sus papás. Entonces él se siente observado como si fuera raro, ¿sí? Como algo me pasa, algo malo tendré. Y como tiene 5 años, no está pudiendo resolver el yo no tengo nada malo, él lo que le pasa a mi abuela le está pasando a ella, él por qué se fueron sin mí, qué tendré de malo que no me llevaron. Y resulta que empieza a generar toda una serie de creencias en donde él es excluido de su mundo. Resulta que un día su mamá vuelve, quizás sin pelo por una quimio, pero sana, se salva y el mundo sigue. Y hagamos de cuenta que es una historia en la que salió todo muy bien, ¿sí? El niño sale adelante. Sin embargo, una parte de él quedó atrapada en ese lugar. Esa parte quedó con los sistemas defensivos en alerta. No entiende qué pasó, no entiende qué. Y después, como el mundo sigue, él pega un salto al presente y sigue en ese mundo. Pero una parte de él va a quedar atrapada en él. Vos no mereces algo, a vos te pasa algo no estaba bien. Eso en nuestro mundo, en el mundo terapéutico, en el mundo biológico, se llama trauma profundo. Si lo analizáramos biológicamente, cuando una persona entra en ese recuerdo y logra recordar eso, se ilumina en el cerebro un puntito rojo que no tiene ninguna conexión con nada alrededor. Y si esa persona necesita accionar, ese lugar se conecta con un lugar llamado la amígdala o con el tálamo, que son zonas defensivas. Y si queda mucho tiempo activado en su sangre, empiezan a aparecer neurotransmisores de defensa, de miedo, de bloqueador de emociones. Sí, bloqueadores de emociones, perdón. Entonces, eso que nosotros llamamos trauma, en el mundo antiguo se le llamaba fractura. Y adivinen qué, tenían razón, es una fractura. Una parte de nosotros queda rota. ¿Tendrán razón los chamanes que un pedazo de nuestra energía se desprende, que una parte de nuestro campo magnético se aísla? ¿Tendrán razón? No pudimos demostrarlo. ¿Tenemos razones para creer que no? No. ¿Tenemos razones para creer que sí? Muchas. Porque adivinen qué. Según las escuelas chamánicas, algunas trabajaban muy conscientemente y a mí la africana me encantaba porque el chamán se sentaba con la persona que había manifestado uno de estos traumas. ¿Cómo se manifiestan? Con cambios de conducta repentinos, donde te paralizás de golpe, tenés un ataque de golpe, tenés un ataque de ira de golpe, o simplemente hay algo que quizás es normal y vos reaccionás en forma desmedida y loca frente a esa realidad como, ¿qué te está pasando? Entonces, frente a esto, el chamán te sentaba, mejor dicho, te acostaba, prendía un fuego para llamar a los espíritus, a todo, y hacía que toda la tribu se siente alrededor tuyo y pensaran en vos, porque había que traerte. Y él empezaba a hacerte recordar, hacerte respirar, hacerte recordar, hasta que llegabas al momento traumático. Y el momento en que estabas en el momento traumático, te invitaba a venir. Quiero que vengas, la tribu te está esperando. Y toda tu tribu cantaba tu nombre. En mi caso sería Ana, 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 así la re hinchada. No sé si en este tono tipo cancha de fútbol, pero espero que sea en forma más amorosa. Pero te van llamando, te dicen, sos nuestro, sos de la tribu, sos parte de, venite, acá no pasa nada, sos bienvenido. Y le daban la bienvenida a su mundo. En el chamanismo europeo, que es el más antiguo que se conoce, que es el del norte de Rusia, ¿sí? El de Mongolia, el chamán trabajaba así en el grupo, pero sí hacía la misma técnica que nosotros retomamos y trabajamos con escáneres y tomógrafos hasta entender cómo funciona.
Y en esta técnica, en primer término, es identificar que hay uno de estos traumas. Les digo, el primer síntoma es el diagnóstico visual, el cognitivo. Esto de decir, wow, ¿qué te pasó? Wow, mirá lo que está pasando en tu personalidad, ¿qué es esto que te brota? ¿Sí? Una vez que eso está ahí, nosotros utilizamos técnicas como la técnica de test muscular, la técnica de balancing, la técnica de inducción al subconsciente, que son distintas formas de diagnóstico que utilizamos en Bioneurovida para ir a encontrar ese trauma, ¿sí? Y tratamos de no meternos mucho al principio, porque cada vez que te metes en un trauma, entras en ese lugar que está aislado del mundo, y no es un lugar muy positivo para entrar porque sí, porque se te encienden los sistemas defensivos y entras en ese lugar de aislamiento. O sea, una vez que lo tenemos identificado, lo que debemos hacer es conectarnos con ese lugar, ¿sí? ¿Sabés lo que pasa cuando te conectas con ese lugar? Lo que haces es llevar una red de neuronas, una red neuronal hacia ese recuerdo. Y ese es el primer paso a romper el aislamiento. Una vez que lo tenés en ese recuerdo y rompes el aislamiento, hay todo un trabajo de identificarte, qué pasó, por qué, cuándo, dónde, ¿sí? Y esto se hace en estado alterado de conciencia. El estado alterado de conciencia no tiene que ver con tomarse cosas, remedios ni drogas ni nada, aunque estas técnicas muchos psiquiatras las hacen con cierta medicación y obviamente están autorizados para hacerlo con esa medicación, por algo son médicos, por algo estudiaron la cantidad de años que estudiaron para poder utilizarlas, para que al estar en el trauma no se enciendan estos sistemas defensivos y no entres en pánico, ni en angustia, ni te empiezan a transpirar las manos, ni empieces a llorar, sino que hay ciertas medicaciones que ellos pueden y están autorizados a usar para que entres amorosamente, ¿sí? Y una vez que estás en ese lugar, nosotros entramos amorosamente primero en la previa utilizando una serie de respiraciones que elevan las endorfinas, meten neurotransmisores retrógrados en sangre, que son los que bloquean el dolor, bloquean la angustia. Son solo respiraciones, ¿sí? Que se hacen durante 30 segundos, un minutito. Es algo muy simple, sencillo, con cero sufrimiento, y de hecho te sentís muy relajado cuando las haces muy bien. Y entramos a ese lugar en un estado alterado de conciencia que es por debajo de ondas Z. Son ondas cerebrales, ¿sí? Estamos en las ondas donde estamos ahora, ustedes me están escuchando, son más o menos 30 Hz, después bajamos a alfa, bajamos a ondas Z y seguimos bajando. Debajo de Z y en el presueño, ahí hay un estado en el cual uno puede conectarse con estos lugares de la mente y con estas fracturas. Entonces los antiguos chamanes te hacían respirar o te utilizaban distintas técnicas para entrar en ese estado alterado de conciencia, donde estás concentrado y comunicado con tu recuerdo. Y ahí entras y te conectás. ¿Qué, cómo, cuándo, qué olías, qué sentías, todo? Y esto es importante porque cada sensación que podamos conectar, cada lugar, cada momento, es una mínima red neuronal que conecta con la corteza auditiva, la corteza cognitiva, la corteza visual, la corteza sensorial, la corteza que ve colores, cada una de las partes que nos conectan con el mundo. Luego se invita, los chamanes invitaban a ese niño que quedó en el tiempo, a ese adulto, a ese adolescente o a veces adulto, porque no todos los traumas son de niños, en el caso que les estamos dando sí, pero muchas de estas fracturas pueden haber sido hace 2 meses, hace 1 año, ¿sí? Aunque sean adultos. Y se invitaba a venir. Y se lo invitaba diciéndole, ¿estás dispuesto? En el presente, y se invitaba al chamán. El chamán te daba la lista de virtudes que tenía tu presente. Por ejemplo, sos parte de esta tribu, te están esperando, tu familia te quiere, hay alimentos, te iba dando todo lo que vos necesitabas. Y lo que te necesitabas tenía que ver con aquello que le habías dicho que te había pasado en aquel momento en que te fracturaste. ¡Wow! La lucidez de darte las respuestas y las resoluciones que ese niño o que vos mismo hace 5 o 10 años atrás no tuviste frente a un inconveniente. Y te iban trayendo a la realidad, conectando la corteza sensorial desde un estado de voluntad de la persona que trabajaba, donde iba aceptando todo aquello que la realidad le traía. Es un trabajo que yo lo vi hacer en vivo, vi trabajar chamanes en vivo, es fabuloso, es grandioso y es maravilloso cómo le cambia la personalidad
a las personas que logran trabajar esto. Y hablando de mundo energético, en el chamanismo americano resulta que la persona se acuesta y el chamán hace todo este trabajo dentro de su conciencia y nunca habla con el que está trabajando, sino que trae cada fractura, cada mente comunicándose en el mundo etérico. Y ahí hablando de energía es cuando, wow, ¿hay forma de demostrar que esto sirve? No, pero pasa en el mundo real, resulta que sí. Y ahí entramos en donde muchas cosas hoy son demostrables, muchas cosas hoy aún no son factibles de demostrar. Eso no quiere decir que no funcionen, ¿sí? Incluso en el mundo médico, en el mundo biológico, hay muchísimas medicinas que se están usando por prueba y error. De hecho, bueno, estamos trascendiendo una situación de epidemia, pero muchos virus se saben que están simplemente por los efectos que producen, no porque se los haya visto personalmente. Y así hay muchas cosas que funcionan de esa manera, en donde se utilizan medicinas o elementos que los usamos porque sabemos que andan. Ahora, ¿por qué? No tenemos idea. Y en esto vamos a tener que ponerle la fe visual, esto de que, wow, funciona. Y yo he visto cómo funciona personalmente con un chamán antiguo ruso, que era mi propio abuelo, sí, que hacía estas técnicas, y con chamanes americanos en donde simplemente estabas sentado en silencio, donde en ningún momento veías, ni sentías, ni sabías lo que el chamán hacía, y cuando él terminaba la tarea, te lo explicaba en voz alta, contaba y le informaba a la persona a quien estaba tratando con la técnica sobre lo que había visto. Y la persona ahí es donde se enteraba de sus traumas, de lo que había trabajado. Y luego cuando volvía 2-3 semanas después a contar los cambios de su vida, los cambios eran reales. Bueno, resulta que en BioNeurovida tomamos esta técnica que sí funciona, que cuando ponemos escáneres en las cabezas de las personas, resulta que es real que el trauma es una parte del cerebro que queda aislada, queda solita, no conecta con la corteza cerebral. La corteza es esta que nos hace ver el mundo, sentir el mundo, escuchar el mundo. Cuando uno tiene desconectado la corteza, tiene que ver con esas situaciones en donde un día te asaltaron en la esquina y agarraron al ladrón y está preso, pero cada vez que vos pasás por esa esquina te da taquicardia y te transpiran las manos. Y vos sabés que ya no está el ladrón, pero te agarra igual. Esa persona que una vez, no sé, tuvo una pareja que la golpeó y estás con alguien que sabés que no te va a golpear nunca y sin embargo no confías, no podés, se te paraliza todo porque quedaste en trauma. Cada vez que tu mente va a ese lugar está aislado de la corteza y no te puede conectar con el mundo presente para decirte, no, Gordi, ya pasó. No te van a volver a asaltar, no te van a volver a golpear, no te van a volver a, ¿sí? Ese ladrón ya no está, o ese asaltante, ¿sí? Y ahí es donde uno se encuentra con personas como con las que yo traté, con el dueño de un supermercado que hace 8 años que no podía entrar en su mercado porque una vez lo asaltaron y casi lo matan, con personas que tienen situaciones de violencia, o esas situaciones donde, bueno, llegás a tu casa contento y descubrís que sácate el balde de agua fría. Entonces, esas situaciones son aquellas que te pueden romper en pedazos, ¿sí? Que te fracturan, que te rompen. A lo que nosotros en bio llamamos trauma simple, shock traumático y shock postraumático, que es cuando te quedaste en ese pozo, en ese agujero y no podés salir. Y resulta que la técnica chamánica tan eficiente que aprendimos, la analizamos y la fuimos convirtiendo en técnica de trabajo, ¿sí? Esta técnica de trabajo obviamente la perfeccionamos, la mejoramos, la convertimos en una técnica de consultorio, ¿sí? Pero no deja de ser una reelaboración de una técnica que siempre funcionó y básicamente se basa en lo mismo, en diagnosticar el trauma, encontrarlo, conectarse, conectar la red neuronal con los recuerdos y traerlo al presente, aunque se sigue siendo un poco al antiguo, que es invitar a ese niño, a ese adolescente, a esa persona traumada que venga al presente, se basa en conectar la corteza sensorial. Y a raíz de esta técnica se derivaron varias otras, también utilizadas en chamanismo, ¿sí? Y acá, como tenemos un minuto más de tiempo, un poquitito más, saben que esta misma técnica, cuando yo la vi hacer con una vara, un palito en la mano donde le pegaban al paciente, yo dije, ¡ay, no! Y resultó que
esta misma técnica tiene una variable, vamos a decir una variable, una variante, que cuando el chamán descubría que no podías conectarte con el presente, no podías escuchar, te bloqueabas a la hora de poder conectar con este presente, él se da cuenta que la corteza sensorial necesitaba ser estimulada. Entonces agarraba una vara de madera y te empezaba a golpear y te decía, conectate en el golpe. No fuerte, no es que los dejaba colorados, ni heridos, ni sangrando, sino tac, 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 tac. La persona empezaba a conectarse con los golpecitos y seguirlos con los ojos cerrados, ¿sí? Y resultó que cuando hicimos esa misma técnica con un escáner, ¿sí? Dijimos, a ver, ¿qué pasa cuando? Resultó que la corteza sensorial asociada a la piel se encendía como un carnaval. Porque claro, la piel es uno de los órganos más grandes que tenemos y la sensación a través de la piel es una de las zonas más sensibles que tiene el cuerpo. Y resultó que ahí se descubrió la técnica del tapping. Todos empezaron a aprender perdón, por querer contarles mucho me trabo. Esto donde la técnica del tapping, donde te tocan con los dedos, donde sos estimulado con las manos, ¿sí? A raíz de esta investigación del tapping, que, aunque no lo crean, se hizo ya hace más de 25 años. Ustedes no crean que les estoy contando algo nuevo. Simplemente es que estas técnicas se investigaron buscando medicina, buscando ver qué pasa en el cerebro, leyendo los neurotransmisores. Fueron obviamente subvencionadas por grandes laboratorios y obviamente estaban destinadas a crear medicina y a crearles a responder económicamente a las personas que estaban pagando por hacerlas. Y bueno, así es como se desarrolló este medicamento que yo les digo que usan muchos psiquiatras para que sea más fácil el entre, y no hubo forma de reemplazar estos golpes. Entonces se hablaba del tapping y muchas personas tomaron este tapping como si te tocas 10 veces acá o 5 allá o lo haces de esta manera. La verdad que tiene que ver con el contacto, ¿sí? Con hacer que en el momento en el cual yo estoy casi en el trauma, la corteza sensorial que está asociada a la piel se conecte. Y así como los chamanes otra vez nos enseñaron algo maravilloso, ¿sí? ¿Por qué usaban una vara? ¿Y por qué un palo de palo santo o de tal árbol sagrado? Y bueno, ahí le agregamos un poco la anécdota del lugar, ¿sí? El por qué, el cómo. La persona que lo hacía en Europa siempre usaba árbol de manzano. No me preguntes por qué, pero la tradición tenía que ser vara de manzano. Acá en América era una caña especial que era como un bambú, ¿sí? Finito, que produce como un golpecito muy finito, muy eléctrico, pero sin ningún tipo de dolor, sino simplemente como una caricia como impactante, porque rebota esa vara. Supongo que tiene que ver con eso, con que el estímulo sea el correcto. En el consultorio lo podemos hacer tocando con las manos, con la punta de los dedos, no le andamos pegando a la gente, pero esta es una de las técnicas, y esto va a la audio de hoy, es una de las técnicas que se utilizaron como base, ¿sí? Como investigación original en casi todas las técnicas que utilizamos en Bio-Neurovida para trabajar trauma. Obviamente no las investigamos nosotros, ¿sí? De hecho no teníamos el acceso ni el presupuesto, sino que simplemente tomamos las que fueron realizadas en el mundo. Y maravillosamente se hicieron investigaciones en África, en Europa, en Asia, en América, en Canadá, en Alaska, acá en Colombia. Hubo muchos países donde se investigaron este tipo de técnicas en busca de nuevas soluciones. Nosotros las resumimos, las unificamos. Bueno, yo fui una de las que tuvo la suerte de vivir en la Patagonia, en donde los chamanes caminan todo el tiempo, peregrinan, nos visitan, y pude verlas en vivo. Y lo bueno es que vengo de una tradición familiar donde estas cosas siempre se utilizaron, y pude ver cómo se utilizaban más allá de la terapéutica, como puras, como limpias. Y lo que les proponemos ahora en Bio-Neurovida, este año, como año extraordinario, es realizar el seminario de Camino de Sanación Ancestral. En este seminario que se da en Olivos, en Palermo, en la Fundación Columbia, y en Quilmes, zona sur, vamos a aprender en forma original muchas de estas técnicas ancestrales, cómo se hacían a la antigua, cómo las hacía un chamán, pero además les vamos a dar la base biológica nueva, el por qué funcionan, el por qué sirven, qué pasa en un cerebro cuando las realizas. Y esta no es la única que vamos a aprender, ¿sí? Hay
maravillosas investigaciones referentes a la meditación, pero la meditación real, no simplemente me siento y respiro. Meditar. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo como meditadora antigua, medito desde los 7 años, fui objeto de estudio de un montón de escáneres para ver qué le pasa a una persona que medita antes de que su cerebro termine de madurar. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo es que nuestra inteligencia se construye? Bueno, en mi caso tengo pensamiento lateral natural, que es si miro el árbol veo el bosque, si miro el bosque veo el árbol, y así es como, bueno, estoy hablando con ustedes día a día y doy clases y comprendo y entiendo y puedo unir lo ancestral con lo nuevo, lo científico con la magia, la energía, con lo terrestre, con ser madre, con ser científica, con ser esposa y con ser todo lo que hay que ser en el mundo real, ¿no? Los invitamos a la siguiente audioconferencia. Dentro de 2 días van a recibir otro de estos hermosos mensajes y vamos a hablar otra vez un poquitito de bioneurociencia, pero asociado a ver, ¿qué quieren? Vamos a hablar de sistemas cognitivos, de educación, de qué es la memoria emocional. Y en la siguiente vamos a hablar sobre respiraciones terapéuticas. Las respiraciones terapéuticas son una ciencia antigua. Yo la aprendí en Tantra, no el Tantra sexual, siempre digo lo mismo. Yo aprendí Tantra a los 15, 16 años, donde las nenas a la derecha, los varones a la izquierda, nos ponían a practicar respiraciones tántricas, que son respiraciones para usos terapéuticos, ¿sí? Cada una tiene una función, produce cambios dentro del cuerpo, modifica neurotransmisores. Este año tuvimos el placer de dar el primer seminario de respiraciones terapéuticas en la Fundación Columbia, nos fue muy bien. Vamos a repetirlo en mayo porque es una herramienta tan simple, tan fácil, tan barata, ¿sí? No tiene ningún costo, solo hay que saber utilizarla. Nos vemos en la siguiente audio. Un besito, los invitamos en www.bioneurovida.com.ar. Ahí está nuestro canal de YouTube lleno de videos donde van a poder verme hablando. Y hay muchos años de radio grabados para ustedes, todo gratuito. Un beso grande.